Buenas noches a todos los presentes que están viendo este video. Nosotras somos las alumnas del tercer año, primera sección de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional del Este. Nosotros le vamos a estar hablando en la brevedad posible sobre la unidad 2 y tema 5. Aquí con las compañeras presentes, Belén León, Karen Blanco y Zenaida Villalba. Empezamos con principios de la argumentación, que empieza con el argumento a contrario, que es más conocido como contrario sensu. En el sentido contrario, este busca atribuirle a la norma jurídica un sentido que puede clasificarse válidamente como literal. Sostiene Tarello que en cuanto a esta regla de interpretación, el argumento a contrario es el argumento que sirve para motivar y proponer a aquellas que generalmente estas las dominan como interpretación restrictiva o literal. A continuación vamos a estar hablando de los siguientes argumentos que conllevan estos principios, que serían el argumento asimilí o analógico. Esta se basa en comparar ya los casos problemáticos con los casos claros para explorar las similitudes y las diferencias que conllevan cada uno. Cuando hablo, por ejemplo, de casos claros, me refiero a que estas no tienen controversiales. Luego está el argumento fortiori, que es un supuesto de hecho diferente del previsto por el legislador al momento de redactar esa norma. Se basa en la mayor razón y la presunción de la voluntad del legislador. Este se encarga de buscar un supuesto de hecho que no esté contemplado en una norma y este sea afectado por esta dicha norma, ya sea con mayor razón de ser afectado. Este pretende que la norma es aplicable al nuevo supuesto hecho y que debe darse la misma consecuencia en una hipótesis más ventajosa o menos ventajosa. También tenemos el argumento de completitud de la disciplina jurídica, que se basa en la creencia de que el derecho o el sistema jurídico es una disciplina jurídica completa y que carente de algunas lagunas. También tenemos el argumento de la coherencia de la disciplina jurídica, que se basa en la creencia de que el sistema jurídico está excedente de contradicciones y que es un argumento subsidiario dado que resulta insuficiente por sí solo en el momento de decidir un problema. También tenemos el argumento psicológico, que es aquel que se atribuye a una regla al significado que corresponda con voluntad del emisor o del autor de la misma, que es decir, del legislador que históricamente la redactó. También tenemos el argumento histórico. apagógico, que se da cuando la aplicación de una norma genera notoria injusticia o inequidad. Mediante este argumento se otorga a la voluntad del legislador la presunción de que no ha querido prever la creación de una norma que lleve a consecuencias inicuas o irrazonables. Seguidamente les voy a hablar del argumento teleológico, que tiene como base la presunción de racionalidad del Estado. Su objeto es establecer cuál es su finalidad. Seguidamente les voy a hablar del argumento de autoridad. O sea, les voy a hablar, que este apoya una tesis basándose en opiniones de personas de reconocida autoridad misma en la materia. Trata sobre los doctrinarios en sí que producen una controversia irreconciliable sobre el significado de esta norma. En un estado de derecho de cuestión tendrá que resolverse mediante las doctrinas seguidas. El argumento lógico constituye con proposiciones, es decir, frases que afirman una determinada cosa que contiene una o más proporciones llamadas premisas, que son los presupuestos del argumento. ¿Qué quiere decir? Que son los que asumen como verdadero para poder deducir el resto. También tenemos el argumento sistemático, que es un sistema donde todas sus normas están relacionadas unas con otras. La función de este argumento sería relacionar la norma interpretada con otras integrantes y principalmente se basa en los textos legales que forman parte de un sistema ordenado. También tenemos el argumento de ad hominem, que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor. Es utilizado un tipo de racionamiento. También tenemos un argumento ad rem, que afirma verdades que no es necesario ser probadas, ya que la propia evidencia se encarga de hacernos ver su valía.
Después tenemos el argumento naturalista, que es el argumento de todo naturalismo jurídico o iusnaturalismo, en la acepción particular donde este vocablo designa la creencia de que el derecho puede y debe ser recabado o extraído de la naturaleza. También tenemos el argumento equitativo, que consiste en pedirle al juez que ajuste prudentemente la ley al caso concreto, de manera tal que emita su resolución atendiendo las circunstancias particulares del asunto. También tenemos el argumento ad rubrica, que por medio del cual la atribución del significado se realiza a partir del título o rúbrica que cabeza el grupo de artículos en el que se encuentra ubicado el enunciado, ya que se piensa que los títulos proporcionan información sobre el contenido regulado bajo estos mismos. Continuaremos con el argumento pragmático, la compañera Karen. Que ese órgano consiste en justificar un significado a partir de las consecuencias favorables. Es una especie argumentativa que pretende lograr una determinada conclusión. Son consecuencias listas. Para concluir esta breve exposición hablaremos de dos últimos argumentos, que es el argumento de maiorit ad minus y minoret ad maius. El argumento maiorit ad minus es el que puede lo más, puede lo menos. Este se aplica en las leyes positivas y permisivas. Esto es, si la ley se otorga, esta ley otorga, ¿verdad?, la titularidad sobre un bien inmueble que adquiere mediante un contrato legal de compra-venta con mayor razón. Me permite el derecho de disposición del bien, por ejemplo, hipotecándolo, mientras que la forma a minoret ad maius se predica de prescripciones negativas o leyes prohibidas. Si está prohibida lo menos, obviamente está prohibida lo más. Con esto concluimos, nos despedimos, todas nosotras. Un placer, gracias.